Enrique, los dos somos educadores y cada uno a nuestra manera. Y yo hace tiempo me ayudaron a distinguir que la educación, el concepto de educación, puede venir o del latín educare, que es dar forma a algo, o del latín también educere, que es sacar algo de alguien, ¿no? O algo de algo, ¿no? Lo que nosotros hacemos en terminología y por lo que somos atractivos, y además es verdad que lo somos porque lo podemos ser, somos desarrolladores de talento, del talento de nuestras personas que están a nuestro alrededor, sean alumnos, asesorados, clientes, amigos. Irradiamos una influencia, muchas veces simplemente con nuestro comportamiento, que hace que las personas no es que sean mejores en relación con algún modelo de una manera o de otra, sino que lo que hacemos es sacar de nuestros alumnos, de nuestros clientes, lo mejor de ellos mismos, que son sus talentos, ¿no? Y creo que el término talento no está suficientemente explicado y en qué consiste el talento, cómo uno puede colaborar con el desarrollo de su talento, porque no olvidemos que hay incluso una parábola de hace muchos años, ¿no?, en la que yo creo fervientemente, que es que uno no puede ser feliz si no rinde, si no desarrolla sus talentos. Estoy de acuerdo, la palabra talento no ha sido suficientemente bien explicada. A veces se entiende como un conjunto de habilidades que pueden ser usadas para el bien o para el mal. Y entonces hablamos de que hay una sagacidad, una astucia, un talento especial, pues para robar, en general para hacer cosas que moralmente son inapropiadas. Y hay otra forma de entender al talento como la manera de deducir lo mejor de un ser humano, para que el ser humano saque lo mejor de sí. Y eso ya implícitamente no tiene nada que ver con un problema ético-moral, sino porque por default es hacer el bien, es ser un agente positivo de la naturaleza. Y yo creo que las escuelas de negocios deben estar comprometidas con sacar lo mejor de un ser humano para que saque lo mejor del entorno en donde va a operar. En ese sentido hay que diferenciar muy bien la terminología, porque del talento que estamos hablando, o del que queremos hablar, es el talento en donde el ser humano, al sacar lo mejor de sí mismo, sacará lo mejor de la gente que dirige y del entorno en el que está, que es algo de lo que tú ya comentas en uno de tus libros, que es generar un esquema de prosperidad en donde lo bueno que hace el líder es bueno para todos, y de esa manera se produce algo que, al ser bueno para todos, uno se convierte en un agente positivo de la naturaleza. Esa sería la diferenciación. Habría que diferenciarlo mejor porque los dos términos se confunden. Y a veces los chicos no saben, creen que tener un talento de lo primero que hemos explicado no, es suficiente para que les vaya bien en la vida. Pero creo que se equivocan. Tenemos que replantear la definición. Yo me he querido especializar porque además me parece un espectáculo maravilloso el ver gente de 35, 40, 45 años. He tenido un alumno de 82 años, gente que quiere seguir aprendiendo a dirigir, que es una de las profesiones más importantes, ¿no?, y que se supone que uno con el paso del tiempo y con la responsabilidad aprende. Pero me he dado cuenta de que algunos de mis alumnos, de las personas con las que tienen tres complejos que yo les intento que se desprendan de ellos, y me gustaría conocer también tu metodología para hacerlo, ¿no? Yo noto mucho en las personas que son de calidad que tienen tres complejos, ¿no? El primero es de culpabilidad, porque algo han hecho mal. Cuando se dirige no siempre se acierta, y esa es una carga muy importante. ¿Cómo ayudar a superar un error, algo que, dicho que a lo mejor no es un error material o es un error formal o no es una maldad en sí mismo, pero es haber generado expectativas que no has podido cumplir, has defraudado a personas y te sientes culpable, sin que moralmente hayas hecho nada incorrecto o inapropiado, como tú dices, ¿no? El otro complejo es el complejo de ignorancia. La gente
la persona que dirige, la que está en el vértice de la organización, hombre o mujer, piensa que lo tiene que saber todo y se enfrenta con mucha impotencia y con mucha insatisfacción a que no lo sabe todo y hasta que no lo sabe todo o no tiene esa seguridad de que lo sabe todo, pues no termina de actuar porque está resolviendo un problema personal de ignorancia. Y el tercero es mucho más sofisticado, ¿no? Porque no es solo cosas que no has hecho bien o cosas que no sabes, ¿no? Sino que son cosas que no te has planteado, que no me he dado cuenta de esto, que mi perspectiva o mi visión no me ha permitido anticipar una situación que podía haber anticipado y que no he hecho. Muchas veces las personas, hasta que no resuelven esos complejos personales, yo noto que no son ellos mismos, no sacan lo mejor de sí mismos, y en ese sentido nuestro trabajo se encuentra con esa dificultad, que es que hasta que esa persona no la liberamos de sus complejos, no da lo mejor de sí mismo, ¿no? Bueno, el ser humano tiene un ego inferior, animalizado. El ego inferior es egoísta, ambicioso, está lleno de deseos, todos lo tenemos. Y también tenemos un ego divino, que en general es un ego más colectivo, más social. Es un ego que se conecta con el todo, es un ego dado por el amor al prójimo, el servicio. Normalmente los complejos están en el ego inferior, y el ego inferior le molesta que otra persona haya descubierto algo que le va a dar notoriedad, porque es demasiado individualista, es muy egoico. Pero el ego divino se contenta cada vez que una persona ha descubierto algo importante, porque no le importa no haberlo descubierto él, lo importante es que ese gran descubrimiento va a servir a una enorme colectividad. Entonces por ahí está un poco la clave. La clave para un director general que está en lucha permanente por ser él el foco de atención es meterlo en un tratamiento en donde pueda descubrir que tiene un ego colectivo, es decir, un ego divino, y desde este descubrimiento debe ponerlo en práctica para que una vez puesto en práctica sienta el placer, el gozo de que algo que se ha descubierto y en donde no ha participado él puede ser bueno para toda una colectividad. Eso es muy difícil de lograr, no se logra de la noche a la mañana, implica una maduración permanente del líder, del director, tiene que tener asesores que lo ayuden a esto y sobre todo tiene que conducirlo a un contexto donde él pueda explorar este placer. Yo recuerdo haber tenido un paciente hace mucho tiempo que tenía cáncer, iba a morir, y empezamos a ver algo de legado porque tenía mucho dinero, y el legado consistió en regalar enciclopedias públicas a escuelas públicas, enciclopedias famosas. El costo era muy alto y él pues tenía dinero, estaba a punto de morir, decidió pagarlo, y cuando empezó a curarse me enteré que él había negociado con la marca de las enciclopedias un descuento porque eran muchas y lo había cargado a su favor. Entonces, bueno, volvimos a hablar y ya no tenía él la urgencia de que iba a morir, pero después de una charla profunda donde tú apuntas a la parte superior de la persona y apelas a su religiosidad, a su espiritualidad, para que entienda el mal que se está haciendo a sí mismo y al entorno, algo sucede que te ayudan y al final la persona logra recapacitar y pone aquello que había hecho. Y yo creo que es perfectamente posible hacerlo, sobre todo con los chicos cuando cometen estos errores. Respecto al complejo de culpa, cuando has cometido un error, pues tenemos que aprender a pasar página. No somos perfectos, vamos a cometer errores. Lo importante es que hayamos aprendido. El fin de la vida es aprender y el aprendizaje es fundamental para que en una situación similar no volvamos a cometer los errores que habíamos cometido en un momento determinado. Entonces, para cada cosa hay como un camino, pero yo creo que es la forma más profunda de tratarlo. La forma habitual pues, es darle un antidepresivo para que se le quite la depresión y ayudado por el químico pueda superar rápidamente a través del olvido lo que ha sucedido. Esa no es una solución real para una persona que va a continuar siendo director. Y eso es lo que yo tendría que decir acerca de la resolución de los complejos. Son perfectamente resolubles, pero
hay que meditar con mucho cuidado cómo conducir a los chicos, no todos son iguales. Y en una situación de dirección, lo ideal es que se dejen asesorar por personas mayores que tengan una vida razonablemente limpia y que puedan inspirarlos para que ellos, detectando su propia idoneidad, puedan encontrar soluciones que vayan más hacia arriba que hacia abajo. Cómo me gusta tu definición de que, porque se te ha escapado la palabra, ¿no?, de que el ego divino o el ego colectivo, el preocuparse por los demás, el que la persona que dirige lo suyo estar al servicio y al mismo tiempo, pues esa es su mayor fuerza, me ha encantado. Y si te parece, como dicen, como hacen en Nepal, estamos de acuerdo. Gracias, Enrique. No, a ti. Hasta luego.